Pastor, perdón que lo interrumpa. No se escucha nada de lo que está diciendo. Muy, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos. Todos bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Adventista Hispana de Wautoma, en Wisconsin. Y pues feliz sábado, feliz día de preparación. Así que estamos muy, muy contentos porque hemos tenido una semana de muchos festejos, mucha gratitud, celebrando aquí en el caso de los Estados Unidos el Thanksgiving, perdón, el Thanksgiving Day o el Día de Acción de Gracias. Y bueno, justamente pensando en todos estos elementos, en algunas inquietudes teológicas, algunas inquietudes doctrinales, he estado pensando en la necesidad de repetir una temática que ya se había platicado en días anteriores, que tiene que ver con la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a tocar este tema a lo largo de este pequeño periodo de reflexión. Y antes de comenzar, pues vamos a pedir la presencia de Dios por medio de la oración. Vamos a orar entonces para que la presencia del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo sean con nosotros en este momento. Voy a pedirle, hermana Leti, que nos dirija con una oración de apertura, por favor. Y claro que sí, Pastor. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre, bondadoso Señor, Dios Todopoderoso, agradecemos estamos con este día de que tú nos has brindado, pues, un día más de vida, Padre querido. Sobre todo en este momento que vamos a tener esta reunión, Padre, de aprendizaje. Señor, tenemos muchas cosas que agradecerte y te lo dejamos en tus manos por todos sus agradecimientos. Cada uno tenemos agradecimientos. Agradecida en este momento que estamos reunidos por medio de esta plataforma para aprender de ti. Queremos pedirte por todos aquellos que están por conectarse y a los que están conectados, que los llenes de bendiciones, Padre querido. Dirige a la persona que tiene el tema, dirige a la persona que tiene también los cantos de alabanza, dirige también a la persona que también tiene el de los oración de las peticiones. Y Señor, dirige a cada hijo tuyo. Gracias por amor, que de ese amor que nos tienes y tus cuidados. En el dulce nombre de nuestro Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermana. Muy, muy, muy oportuna su oración. Muy bien, hermanos, a lo largo de nuestra vida, dentro de nuestra comunidad de fe, dentro de la iglesia, seguramente nos hemos encontrado con muchas charlas de sobremesa, muchas opiniones, donde se habla acerca de pensamientos que de repente la gente tiene en relación con tal o cual doctrina, en relación con lo que se piensa acerca de la vida eterna, lo que tiene que hacer un cristiano, la santidad del sábado, qué sé yo, hay bastantes citas que de repente nos generan algún tipo de pensamiento, ¿cierto? Bien, pero aquí es muy importante hacer énfasis en ciertos versículos que, si no son leídos con el debido cuidado, pueden generarnos alguna mala interpretación. Tenemos varios textos bíblicos. Podemos recordar, por ejemplo, un texto bíblico en el Antiguo Testamento donde se habla de que el amor de Jonatán le era más valioso al rey David que el amor de las mujeres. Entonces les voy a pedir que busquemos la siguiente cita bíblica. A ver, se me perdió. Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26, si son tan amables. A ver, si alguien tiene este texto bíblico, por favor, menciónemelo. Por favor, dele lectura. ¿Alguien tiene este texto?
Segundo de Samuel, ¿qué dijo, hermano? 1. 1:26. Amén. Y dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso que fue tu amor, que el amor de las mujeres. Amén. Oh, amén, muchas gracias. Fíjense qué cosa tan interesante. Aquí entonces David menciona que el amor de Jonatán le fue más maravilloso que el amor de las mujeres. Y entonces algunas personas se han valido de esta interpretación para mencionar que pues el rey David tenía preferencias sexuales contrarias a la normalidad de la Biblia, o que incluso en un momento dado que nuestro Señor bendice este tipo de relaciones. Claramente aquí estamos hablando de una interpretación muy particular al respecto, y le pueden sacar a uno este texto de la Biblia, y si uno no se pone listo, puede uno llenarse de dudas con estas interpretaciones. Les voy a poner otro ejemplo. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 13 al 15, dice lo siguiente. Voy a leer desde el capítulo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro sube a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Fíjense qué cosa. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿sí? O un gran lienzo que, dado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, ¿ok? Bien, y entonces continúa el texto bíblico diciendo, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo, y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, y fíjense lo que dijo Pedro, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y entonces, a través de este texto bíblico, hay algunos hermanos que nos dicen, mira, aquí Dios mismo le está ordenando al apóstol Pedro que coma de animales inmundos, por lo tanto, el Señor ahora está autorizando que comamos cualquier cosa porque, y tal como dice la escritura, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, hermanos, finalmente son textos bíblicos, son un escrito está, pero que nosotros a lo largo de nuestra vida estudiando la palabra de Dios en la iglesia adventista, pues sabemos que no son posturas cristianas ambas situaciones que acabo de describir. Sin embargo, nos están mostrando un escrito está. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, finalmente nosotros podríamos buscar muchísimos versículos, podríamos entablar una discusión, incluso hasta tener algún tipo de desacuerdo, de pelea al respecto. Sin embargo, antes de encararnos pues en la misión de hacer un estudio bíblico para clarificar una postura de la Biblia, es muy importante que conozcamos la importancia de una herramienta de estudio bíblico e insisto, de esto yo ya había hablado alguna vez, pero considero prudente y necesario repetirlo. Y vamos a hablar ni más ni menos acerca de el significado de exégesis y eisegesis. Muy bien, quiero que me digan, ¿están viendo en este momento la ilustración? ¿Sí la pueden ver? Sí, pastor, se mira. Excelente, muy bien. Tenemos aquí dos palabritas muy importantes, exégesis y eisegesis. Y abajo pueden leer lo que dice, cuando se obliga a decir a la Biblia lo que realmente no quiere decir.
Y justamente por eso es que abrí esta charla con los dos textos bíblicos anteriores. Así que vamos a comenzar este estudio. Fíjense bien, Pedro y los animales inmundos, capítulo 10, vamos, aquí está ilustrado, volvemos a leer. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿a qué? A orar. Fíjense bien, primero Pedro está orando. Era casi el mediodía. Sintió hambre, quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana, vean aquí la ilustración, que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. Claramente Pedro estaba teniendo una visión que venía de lo alto. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Miren, aquí se ven una víbora, un caballo, una jirafa, un perro, ahí hasta un cocodrilo, un jabalí y un camello. ¿Ya los vieron? Aquí se ven y Pedro observando esta sábana pues con incredulidad. Entonces, escucha la voz que dice, levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, señor, respondió Pedro, pues él, educado siempre en los temas de limpieza de los alimentos. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz y entonces dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Fíjense bien, sin embargo, esta forma de interpretar que tienen algunos grupos cristianos. Observen el subrayado que yo hago aquí. ¿Lo pueden ver? Vean. Sin embargo, y en el área de los alimentos, todo lo que se conocía como prohibido, los cristianos somos libres de comer animales debido a Dios que le reveló a Pedro que él ya no se podía llamar inmundo, aquello que ya había limpiado. Cuando Jesús murió en la cruz, todas las restricciones fueron quitadas con respecto a las que Israel debía cumplir en el Antiguo Testamento, excepto una. Y entonces aquí continúa este estudio bíblico. Aquí aparece una página, bibliatodo.com. Si se dan cuenta, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo un texto se toma para elaborar una teología, en este caso una teología de los alimentos. Si nosotros hiciéramos caso a ello, bueno, hermanos, el día de mañana, acabándose el servicio, pues aquí nos echamos nuestras costillitas de puerco, nos podríamos echar hasta una iguana y un montón de situaciones. Pero ¿por qué no lo hacemos? A ver, vamos entonces a aplicar herramientas de interpretación que tenemos que tener en cuenta ante cualquier tipo de temática y por eso vamos a poner esta temática como un ejemplo. Vuelvo a las dos palabritas, exégesis y eisegesis. Pongan mucha atención. ¿Qué es la exégesis? Es extraer y explicar el sentido de un texto. Fíjense bien, extraer y explicar el sentido de un texto. Vamos a poner un ejemplo muy común el día de hoy. A ver, dentro de la jerga que acostumbramos a hablar en México, tenemos la siguiente expresión, me cae gordo. Le pónganme manita aquí en el Zoom, todos aquellos que entiendan lo que quiere decir la expresión me cae gordo. A ver, quiero ver las manitas. ¿Entendemos lo que significa esta expresión? No me la expliquen, nada más quiero saber si la entendemos. ¿Puede usted repetir de nuevo, pastor, por favor? Ok, la expresión es me cae gordo. ¿Ok? El hermano López Senior sí le entiende. Usted, hermana Viri, sí le entiende. Ya nos dijo que sí, sí le entiende. Muy bien. Hermano Sam López Jr. anda por aquí. Anda por aquí, hermano Sam. Ah, ok, el hermano sí, sí. Oiga, hermano, no sé si usted pudiera intentar traducir al inglés esta frase, me caes gordo. Ah, bueno, como siempre hemos dicho antes, pastor, la palabra literal
no se viene, pero la expresión se puede expresar en inglés también, ¿verdad? Ok. A ver, ¿cómo lo expresaríamos en inglés? Bueno, hay varios sinónimos que se pueden utilizar. Por ejemplo, I don't like you. Ok, bueno, ahora fíjense qué interesante. Si yo traduzco I don't like you exactamente al español, ¿qué diría, hermano López? Me caes gordo. Ok, me caes gordo o no me gustas, I don't like you, Sí. ¿cierto? Bueno, Ujú. no tener manos, ok, para nosotros, muchas gracias, hermano López, para nosotros es fácil entenderlo porque vivimos en esta cultura o por lo menos hemos tenido contacto con la cultura mexicana y lo podemos entender. Pero imagínense que yo dejo escrita esta frase, me caes gordo, y pasan 100 años y dentro de 100 años algún arqueólogo descubre mis escritos y entonces lee esta frase. Pero resulta ser que hace 100 años la frase, bueno, dentro de 100 años la frase ya no se usa. ¿Cómo la va a poder entender? Va a decir, me cae gordo. ¿Qué significa esto? Que un señor con sobrepeso me cae encima de los hombros. ¿Qué significa me cae gordo? Vuelvo a insistir, para nosotros ahorita es fácil, pero dentro de 100 años no va a ser fácil entender esta frase. Bueno, hermanos, justamente la exégesis consiste en eso, es en extraer, y voy a volver a compartir voy a volver a compartir la ilustración. Fíjense bien, es extraer y explicar el sentido de un texto. Y aunque las palabras me están hablando de una persona obesa que se está cayendo, el sentido del texto no tiene nada que ver con la caída de una persona con sobrepeso, sino tiene que ver con la buena o mala voluntad que le tenemos hacia esa persona. Hermanos, eso es exégesis. Y todavía más ahora, hermenéutica, la hermenéutica, y aquí vean que es la tercera palabra, hermenéutica es encontrar el mensaje central de un texto para nuestro tiempo y circunstancias. En este caso, el hermano López, cuando hace la traducción, el hermano López aplicó hermenéutica. Él no dijo, ¿cómo diríamos literalmente, me caes gordo? Digo, yo no sé cómo decirlo, a fat down over me, o sea, no sé, simplemente no tendría este sentido. Y por supuesto que nuestro hermano Samuel no tradujo palabra por palabra, él tradujo el sentido de la idea. Si nos damos cuenta, el hermano López traduce ideas. Esto es lo que traduce, intenciones. Y en este momento vuelvo a insistir, es fácil porque está, por ejemplo, el hermano López está muy familiarizado con el inglés, pero también está muy familiarizado con este tipo de expresiones idiomáticas en español. Así que el hermano López de una manera rápido aplicó hermenéutica, es decir, el hermano traduce de acuerdo a la actualidad y a un contexto de inglés americano una expresión hispana, pues que vuelvo a insistir, habla de un gordo tropezándose o cayéndose. Sin embargo, en la traducción al inglés, el hermano nunca utiliza la palabra fat, nunca la utiliza, o fell down, tampoco utiliza el verbo caer. Bueno, estos son ejemplos muy sencillos de lo que es una exégesis y una hermenéutica. Evidentemente, cuando lo aplicamos a las escrituras, es algo bastante más profundo que requiere más investigación que está a nuestro alcance, hermanos, y justamente es de lo que queremos levantar conciencia. Ahora, ¿qué es la eisegesis? Y esto es muy claro. Eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Insertar un pensamiento preconcebido en un texto. Es decir, es utilizar un texto para justificar una postura que yo tengo, forzando al texto a decir algo cuyo sentido no corresponde al mismo. Así que, mis queridos hermanos, volvamos nuevamente a los ejemplos que comenzamos a leer en un principio. Vamos a aplicar, aquí está el relato de Pedro y los animales inmundos, no lo vamos a leer, ya lo leímos 2 veces, pero aquí lo recordamos. Pedro observa una sábana donde hay muchos animales impuros y donde escucha la voz del Señor diciéndole, mata. Y entonces Pedro
no quiere matar porque para él son animales inmundos y luego entonces Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿Nos damos cuenta? Ok. Y aquí tenemos esta interpretación hecha por algunos hermanos de un pensamiento bíblico distinto, donde los hermanos, vuelvo a resaltar, miren lo que dice, en el área de los alimentos, todo lo que se conocía como prohibida, los cristianos somos libres de comer animales. Debido a Dios, le reveló a Pedro que él ya no se podía llamar inmundo aquello que ya había limpiado. Hechos 10:15. Hermanos, esta interpretación, ¿qué es? ¿Es una exégesis, es una hermenéutica o es una eisegesis? A ver, ustedes díganme, ¿qué es? Voy a repetirles el concepto. Exégesis es extraer la esencia del mensaje. Hermenéutica es encontrar el sentido del mensaje de acuerdo a nuestro tiempo y nuestras circunstancias. Y la eisegesis es forzar la interpretación de un texto. Vuelvo a hacer la pregunta. Este texto que está aquí encerrado en un círculo verde, la explicación que nos proporcionan en esta página, ¿qué es? ¿Una exégesis, una hermenéutica o una eisegesis? Hermenéutica. Ok, usted considera, hermana, que es una hermenéutica. Muy bien. Fíjese bien, la hermenéutica lo que intenta hacer es extraer el sentido de una expresión y decirnos cuál era la intención de esa expresión de acuerdo a nuestro tiempo y nuestras circunstancias. Vamos a revisarlo con calma, hermana Judith. Lo que ve el apóstol Pedro es una sábana con animales inmundos y donde Dios le dice a Pedro, mata y come. Y ante la negativa de Pedro de comer animales inmundos, Dios le dice, lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. Eso es a lo que vamos a aplicar el análisis. Los hermanos de este ejemplo que estoy poniendo aquí dicen que el texto, este texto de Hechos 10:15, lo que quiere decir es esto, que los cristianos somos libres de comer animales, debido a que Dios le ha revelado a Pedro que él ya no podía llamar inmundo a aquello que ya había limpiado, y que cuando Jesús muere en la cruz, todas las restricciones fueron quitadas con respecto a las que Israel debía cumplir en el Antiguo Testamento, entre ellas las restricciones de los animales. Hermanos, hermana, ¿esto es así? ¿Dios con este sueño nos autoriza a comer cualquier tipo de animal? No. No. Entonces, ¿qué es? No es hermenéutica. ¿Qué es? Eisegesis. Eisegesis. Muy bien, hermana. Precisamente de esto se trata la charla del día de hoy, de ponernos a pensar un poquito, porque acuérdense que muchas veces cuando tenemos un intercambio doctrinal con personas que también leen la Biblia, que pueden ser muy sinceras, pero que tienen otras creencias, otras técnicas de estudio, ellos nos van a presentar esto y van a poner en tela de juicio lo que nosotros hemos descubierto a través de la correcta lectura de las escrituras. Bien, fíjense qué interesante. De hecho, el gran reto que nosotros tenemos, queridos hermanos, al conocer las escrituras también es prepararnos adecuadamente para, por medio de la exégesis, entender lo que Dios quiere decir. A través de la hermenéutica, como Dios lo dice para nuestro tiempo, aunque lo haya escrito por medio de sus apóstoles, de sus profetas, de la gente inspirada, aunque lo hayan escrito hace cientos de años. Y por lo tanto, hermanos, no podemos arriesgarnos a una lectura muy ligera de la Biblia porque caeríamos en eisegesis, como la hermana Judith perfectamente supo identificar. Bueno, vamos a encontrar más detalles al respecto de esto. Fíjense bien, vamos a la siguiente ilustración. Volvemos aquí a decir, a repetir lo siguiente. A ver, permítanme. Hay aquí este programa nuevo. Ok, ahí está. Hagamos exégesis. Primer punto.
tenemos que definir el texto que vamos a estudiar. Muchas veces, queridos hermanos, a veces la gente tiende a demostrarnos una doctrina bíblica únicamente citándonos un versículo separado del resto del texto. Y recuerdo perfectamente bien cómo el hermano Samuel López Jr. nos menciona en una de sus predicaciones esta frase que es muy conocida: un verso sin contexto es tan solo un pretexto. Un verso sin contexto es tan solo un pretexto. Entonces, volvamos a revisar en este caso nuestro tema de estudio. Vean, en este caso nosotros estamos decidiendo que vamos a estudiar el capítulo 10 de Hechos. Ahí está, ya definimos nosotros qué es el capítulo 10, pero no todo, o sea, no todo el capítulo. Primero tenemos que dividir el capítulo. De los versos 9 al 16 se habla de la visión de Pedro, es decir, del tema de los animales. Pero si nosotros leemos del versículo 17 al versículo 22, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pedro está reflexionando cerca de la visión que él mismo tuvo, y entonces él nos está explicando lo que vio y cómo lo debemos entender. Leo. Hechos 10:17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, hago paréntesis. Hermanos, ¿por qué estaba perplejo Pedro? A ver, ustedes díganme, ¿por qué estaba perplejo? Por la visión, ¿Ok? porque le estaban Ah, indicando, de acuerdo a la visión, le estaban indicando que hiciera algo que normalmente no se hace. ándele, imagínese, hermana de los santos, que de repente usted ve en visión a la hermana White y la hermana White le dice: Mire, hermana de los santos, por favor, vaya y cómprase un cochino, cocínelo y va y lo lleva a la iglesia mañana sábado para comerlo a la hora del potluck, y les dice que es una indicación divina. ¿Cómo se sentiría usted con esa visión? Igual que Pedro, perpleja porque es algo que no está está fuera del mandato de Dios. Fíjense qué interesante. Dios contradiciéndose a sí mismo en apariencia. Claro que tenía que estar perplejo. O sea, no fue tan sencillo como que Pedro dijo: ok, Dios ya purificó los animales impuros, ahora sí a comer chancho. No va por ahí el asunto. Continuemos la lectura. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, un centurión romano, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro estaba en la visión, pues le vuelve a hablar el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjense qué historia tan interesante la de Pedro. Primero, en una visión se le ordena comer animales impuros, y luego llegan hombres romanos que lo quieren llevar a la casa de un soldado romano. Y no cualquier soldado, estamos hablando de un centurión, era un jefe sobre 100 soldados. Óigame, era una posición de prestigio. ¿Para qué un centurión mandaba llamar y llevarlo a su propia casa a un apóstol del Señor Jesús, cuando los romanos, después de que entraban gente que no era romana a su casa, la limpiaban perfectamente porque sentían que les habían ensuciado la casa? Fíjense qué cosa tan interesante. 21. Entonces Pedro desciende a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Fíjense, sorpresa en sorpresa para Pedro. Primero, la orden de comer animal impuro. Segundo, que lo van a buscar para llevarlo a casa de un romano. Y tercero, ver que ese romano es descrito como un varón justo y temeroso de Dios. ¿Ustedes esperarían eso, por ejemplo, de un comandante de la policía judicial de nuestro país? ¿Ustedes esperarían sinceramente eso? Imagínense
que a la hermana de los santos de repente van y lo buscan unos federales de México y le dicen, oye, aquí el comandante de la federal te está buscando y el general es un hombre temeroso de Dios. Oigan, es sorpresa. Vean cómo el Señor va guiando las acciones, pero al final estamos hablando de un punto doctrinal. ¿Dios acaso derogó las leyes en cuanto a la limpieza de los animales para comer? Continuemos adelante entonces. Al día siguiente, texto 23, levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Me paso hasta el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio, el centurión, a recibirle y postrándose de rodillas, le adoró. Mas Pedro le levantó y le dice, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido. Hermanos, todavía no se contesta esta inconsistencia doctrinal. ¿Cómo que cómete víboras, cómete cuadrúpedos, cómete un puerco, cuando todos esos son animales inmundos? Y que te lo diga Dios. Veamos qué dijo Pedro al respecto. Les dice, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios. A ver, fíjense qué interesante. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Punto. No acababa de soñar Pedro que el Señor le había ordenado matar y comer animales inmundos. ¿Qué le dice Dios? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro? Él mismo nos está dando la interpretación. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Nos damos cuenta a quién representaba a los animales impuros. A ver, ¿a quién representaba a los animales impuros? Está bueno, ¿verdad? Para pensarle un poquito. Vuelvo a leer con calma. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Para un judío es inmundo acercarse a un extranjero. ¿Y qué eran los animales inmundos? Los Los extranjeros. extranjeros. Ah, ya se dieron cuenta. A ver, hermanos, les felicito. Ustedes están haciendo exégesis. ¿Ya se dieron cuenta? Ustedes están entendiendo el sentido real del mensaje y a través de la hermenéutica nosotros lo vamos a traer a nuestro tiempo. El verdadero mensaje no es ve y come animales impuros. El verdadero mensaje es ve y predícalo, ve y predícale a los que la gente llama inmundos, ve y predícale a los extranjeros, ve y predícale a los presos, ve y predícale a las prostitutas, ve y predícale a los miserables, ve y predícale a todos aquellos, ve y predícale a todos aquellos que de un modo u otro la gente juzga, pero que Dios ama, porque nosotros como cristianos no le podemos llamar a nadie inmundo. Dicho sea de paso, tenemos que revisar a veces cómo en algunas iglesias, lo bonito es que yo no he visto eso aquí en Guatoma y los felicito ampliamente por eso, de que cuando nos referimos a personas que no comparten nuestra fe adventista, les llamamos la gente del mundo. No, hermanos, nosotros no podemos hacer eso, nosotros no debemos hacer eso. Ojo, no significa que hagamos lo mismo que se hace en el mundo. No somos del mundo, eso que quede claro, pero al mundo hemos sido enviados. ¿Y a qué hemos sido enviados al mundo? A predicarles el amor de Dios. ¿Y qué es lo que pretende Dios por medio de su sacrificio en la cruz? Purificar al que es impuro, como nosotros en algún momento hemos sido purificados o estamos viviendo ese proceso de purificación. Esto, mis queridos hermanos, se llama exégesis y se llama hermenéutica. Pero para nosotros entender adecuadamente bien esto, hemos de leer con cuidado la Biblia.
Y fíjense cómo aquí se hace una separación clara del texto que estamos estudiando. Número uno, revisamos cuál fue la visión de Pedro. Número dos, entendemos la misma explicación que Pedro da sobre la visión. Y número tres, ahora sí, vemos cómo Pedro aplica el mensaje exegético en la casa de Cornelio. Así que Pedro fue a una casa de inmundos y él mismo dejó de llamarles inmundos y entonces comienza la predicación del evangelio a los gentiles. Pero nótese una cosa, ni siquiera es que Pedro le haya dado a conocer el evangelio a Cornelio, para nada, todo lo contrario. Cornelio ya sabía de Dios porque incluso es descrito como un varón justo y temeroso de Dios. ¿Quién sabe dónde conoció Cornelio de Dios? Pero Cornelio conocía de Dios. Pedro fue enviado ahí a instruir a un hombre que ya creía en Dios. Y queridos hermanos, muchas veces cuando somos enviados a dar un estudio bíblico, no necesariamente es para dar a conocer a Dios. La gente ya conoce a Dios en muchos casos. Le falta conocer dónde va a alabar de forma verdadera a ese Dios que ya conoce, pero que no sabe dónde encontrarlo. Y este es el caso de Cornelio. Pedro fue a guiar, a orientar Cornelio. ¿Qué les parece? Denme 30 segundos para conectar la computadora. Aquí ya se está bajando la batería. Listo, mis queridos hermanos. Muy bien. ¿Ya notaron la importancia entonces del estudio cuidadoso de la Biblia, aplicando con mucho cuidado técnicas de exégesis y de hermenéutica y evitando usar la eisegesis? Allí es donde tenemos que tener cuidado. Sigamos avanzando en esta presentación. Punto número uno. Para poder aplicar nosotros un correcto estudio de las escrituras, hay que conocer la historia y el lugar de los hechos que se nos narran. En este caso, el libro de los Hechos narra los primeros 30 años de la historia de la iglesia, del año 30 al año 60 después de Cristo. Es decir, justo bajo la dominación romana, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, desde la destrucción de Jerusalén, y justo en ese momento el apóstol Pedro acababa de resucitar a Dorcas. Todo eso debiéramos saberlo para poder entender bien el texto que estamos estudiando ahorita. Ahora sí, analicemos el texto. Versos del 9 al 16. Pedro tiene una visión donde se le ordena comer animales impuros junto a los puros. Siguiente texto del 17 al 22. Pedro tenía 2 días reflexionando en la visión cuando lo busca Cornelio. Nuestros hermanitos luego nos dicen, no, es que el Señor le dijo come y mata y listo y ya Pedro nos dio la orden. Oigan, ¿fue una orden realmente el comer animales impuros? ¿Realmente eso estaba diciendo Dios? Oigan, si el Señor le habló tan claro a Pedro, ¿por qué Pedro tuvo que quedarse 2 días reflexionando? ¿Se habían puesto a pensar en eso? Eso nos indica que después de todo, el Señor puso a pensar a Pedro. No fue de que, sí, Señor, ahorita le doy la orden a todo el mundo cristiano y que viva la carne de puerco. No, mis queridos hermanos, nótense, todos estos detalles los tenemos que ir anotando en un cuadernito cuando nosotros estamos estudiando. Continuemos este análisis entonces. Fíjense, esta computadora nueva me está costando trabajo manejarla. A ver, denme un segundito, por favor, porque aquí me está tapando. Ahí está, muy bien. Fíjense, siguiente punto. Después de que Pedro tenía 2 días reflexionando, Dios escucha la oración de Cornelio. Bueno, esto es al mismo tiempo. El texto 31 habla de que Cornelio por su lado estaba orando mientras Pedro estaba reflexionando en los animales y Dios escucha a Cornelio. Y entonces en el versículo 28, versículo 34 y 35, Pedro nos explica cómo entendió él la visión. A ver, les leo el texto 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora sí, hermanos, tiene sentido el decir, no llames tú impuro a lo que Dios ha purificado, pero Dios no hablaba de animales. Por lo tanto, ¿cuál era el verdadero objetivo de la visión? Y se los pregunto, hermanos. El objetivo de la visión era que ahora sí podíamos comer animales inmundos. ¿Qué les parece si dejamos que el exégesis de la Biblia nos dé la respuesta? Versículo número 48. ¿Cuál era el objetivo final de la visión? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ese era el gran objetivo. El objetivo no era, fíjense bien, el objetivo no era comer lo que comían los gentiles, sino bautizar a los gentiles en la palabra de Dios. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, seguramente para explicarles más de todo esto. Es maravilloso el estudio de la Biblia con calma, con paciencia, anotando. ¿Ya se dieron cuenta lo importante es de que cada uno en nuestras casas hagamos nuestras anotaciones, preguntemos, que no demos por descontado que nosotros por nosotros mismos entendemos todo? Comparta su conclusión con otro hermano, un hermano que usted considere que ha estudiado más. Confirmen con un pastor, con el comentario bíblico adventista, en fin. Hermanos, no nos quedemos nada más en la lectura superficial de la Biblia, porque precisamente la lectura superficial es la fuente de la mayor parte del eisegesis. Fíjense qué cosa tan bonita y tan interesante. Volvamos entonces ya para terminar con con este repaso de del significado, pues, del correcto estudio de la palabra de Dios. Continuemos. Vamos a ver. Ahí está. Las figuras literarias son una representación de la realidad. Y entonces vamos a ver las conclusiones precisamente que nos dan la hermenéutica y la exégesis. Ahí les va. Primero, la prohibición de comer animales inmundos representa la prohibición de relacionarse con extranjeros. Segundo, la orden de comer animales inmundos representa la orden de visitar a un extranjero, en este caso a un centurión romano. Pedro lo fue a visitar por orden del Señor, porque el mismo Pedro incluso afirmaba que a él le daban como que ñáñaras, ¿no? El ir a visitar extranjeros, pero obedece una orden Pedro. Y tercero, vean en letras más grandes, no llamar impuro a lo que Dios purificó, que significa que para Dios no hay favoritismos. En toda nación ama a quien le busca. Y esta es una conclusión. Cornelio buscó a Dios y por lo tanto Cornelio recibió el amor de Dios. Ahora sí, fíjense la diferencia entre exégesis e eisegesis y hermenéutica. Observen claramente la exégesis y la eisegesis. Vean lo que es. Exégesis: come y mata, no llames impuro a lo que Dios hace puro. Capítulo 10 de los Hechos. Todo lo que hemos hecho a través del estudio es entender perfectamente qué es lo que está escrito ahí. Pero fíjense, por otro lado, queda anulada la ley de la alimentación bíblica. ¿Qué significa esto? Bueno, esta es la conclusión a la que llegaron los hermanos cuya explicación yo compartía al principio. No debemos hacer acepción de personas. Dios nos ama a todos. No es cierto que queda anulada la ley de la alimentación bíblica, sino que esos animales impuros y la orden de matar significa que Dios ama a todos y no tenemos que hacer acepción de personas. Por lo tanto, la eisegesis, ¿qué es? Es esto, precisamente. Vean, come y mata, no llames impuro a lo que Dios hace puro. Queda anulada la ley de alimentación bíblica. Esa sería la conclusión, hermanos. Esa es una eisegesis basada en un solo texto. En cambio, leer todo el capítulo 10 de Hechos, donde se incluye este texto, nos lleva a esta conclusión. No debemos hacer acepción de personas. Dios nos ama a todos. Y esa es una exégesis. Queridos hermanos, a ver, aquí me detengo en este punto.
¿Fui claro o los revolví un poquito? Si quieren, para volver a dar esta explicación de una manera más despacito. Fue claro, yo creo que entendí. A ver, hermanita, fíjese, si usted vio del lado azul, fue la conclusión a la que se llegó en base a un versículo aislado. ¿Pudo ver eso? Sí pude ver la diferencia de la conclusión y el versículo que usted puso. ¿Verdad? O sea, es muy diferente estudiar un solo versículo que estudiar todo el contexto, en este caso, todo el capítulo. Muy bien. Bien, ¿alguien pudo entender esto o quiere que lo repita? Sobre todo esta última ilustración. Me interesa que entiendan esta última ilustración. Fue muy bien explicado, pastor. Muy bien. ¿Podemos continuar entonces? Claro que sí. Vamos a continuar. Insisto, si alguien se quedó con duda, mándeme un privado y con muchísimo gusto comparto el material y le vuelvo a dar la explicación, ¿ok? Pero vean qué importante es entonces ser cuidadosos en el estudio de la Biblia y no caer en eisegesis, sino aplicar exégesis y hermenéutica de un modo correcto. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a concluir ahora sí y vamos a darle para adelante. Bueno, pues realmente ya habíamos acabado, ya habíamos terminado, este era el último texto. Hermanos, son las 8:47. Quiero dar 3 minutos para contestar preguntas o, en su defecto, escuchar algún comentario de su parte. Dicho sea de paso, ¿saben quién me inspiró para esto? Me inspiró el hermano Samuel López Sr. porque en estas últimas 3 semanas él ha estado haciendo un estudio individual, un estudio acerca de la fundamentación de la ley. Inclusive el hermano López se ha dado a la tarea de leer un poquito de contexto de la época, hablando de, por ejemplo, cómo estudiaban la ley los rabinos, cómo es que dividían las leyes y demás. Pero el hermano López primero investigó y una vez que investigó, fíjense que me buscó para buscar aclarar algunas dudas, comentarios. Él solito hizo algunos arreglos, algunos nuevos entendimientos. El hermano López se ciñó perfectamente a lo que dice la escritura y pues no sé, hermano Samuel López Sr., si nos quiera platicar su experiencia aplicando exégesis, porque eso fue lo que hizo usted sin saberlo. Parece que no anda por aquí el hermano Samuel. Ok, pero fíjense que el hermano Samuel efectivamente llevó a cabo de esa manera su estudio y quiero invitar a todos los hermanos a que por favor estudien de esa manera la Biblia. Y no solo que la estudien, si la estudian, pregúntenos a los pastores, pregunten a los ancianos. Si algo queremos es que nos quiten el tiempo, y lo voy a poner entre comillas, quítenos el tiempo con este tipo de asuntos. Todo lo contrario, si nosotros le invertimos tiempo al estudio profundo de las Sagradas Escrituras, créanme que la tarea de evangelización va a ser más rapidita y vamos a lograr mucho mejores cosas. Hermanos, ¿alguna última opinión, un último comentario? ¿Quedaron claras los significados de exégesis y hermenéutica y la diferencia con eisegesis? Pastor, quizás solamente tuvo excelente todo. Incluso yo sé que pueden ver hasta más estudios acerca del de hermenéuticos, exegesis and eisegesis. Algo que aprendí yo de un maestro que me ayudó mucho. Y él nos enseñó, cuando hablamos de, por ejemplo, de exegesis y eisegesis, aplicar el hermenéutico, que realmente es el principio de la interpretación. La misma Biblia nos da los principios. Por ejemplo, Isaías 28:10, ¿verdad? Renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, nos ayuda a aplicar la hermenéutica. Por ejemplo, el texto que usted usó, si aplicamos las leyes de hermenéutica, la misma Biblia nos va a poner las reglas y las guías para poder interpretar un versículo tal como usted presentó.
Entonces, nomás quería comentar, ¿verdad? Que es excelente lo que está presentando, porque le digo que yo aprendí mucho de un maestro que ahorita está descansando en el Señor, pero para mí fue una gran bendición aprender de él cómo usar la hermenéutica y eisegesis y exegesis. Muchísimas gracias, hermano López. De hecho, lo explicó usted más claro que el agua, definitivamente, y por eso la importancia en este caso, no solo de quedarnos con el puro texto bíblico, sino de leer todo el texto, todo el capítulo 10. Y ya por último, y nada más para despedirnos, vamos a ver la diferencia de un modo bien claro. Se las voy a volver a enseñar. ¿Pueden ver ¿Pueden ver la ilustración en pantalla? Sí, pastor, se Muy mira. bien. Vean, aquí está la explicación que nos dan los hermanitos que tienen otra fe. Fíjense cómo ellos concluyen. Número uno, que las leyes de los alimentos ya habían quedado derogadas, fíjense bien, y que número dos, Jesús en la cruz había quitado esas restricciones. Y fíjense cómo todo esto lo concluyen en base a solo un versículo, Hechos 10:15. Pero entonces nuestros hermanos, ¿cómo explican lo que dice el resto del capítulo? Es decir, estamos hablando desde el versículo 9 hasta el versículo 48. Entonces, mientras ellos sacan una conclusión con un versículo, nosotros tenemos que no establecer, simplemente desenterrar y descubrir lo que Dios ha establecido. Y en este caso, Dios lo establece a través de 39 versículos. Vean qué diferencia estudiar y concluir con un solo versículo a estudiar pacientemente con 39 versículos, y no solo eso, sino todavía compartir con gente que sabemos que tiene algún otro conocimiento en este sentido. Por ello, de veras, no quiero decir que solamente los pastores, también estoy hablando de ancianos que sean ampliamente reconocidos por su dominio de la palabra de Dios. Hay que seleccionar muy bien con quién estudiamos, pero queridos hermanos, dense cuenta que sacar conclusiones bíblicas no se hace únicamente leyendo un texto. Hay que entender muy bien el contexto. Muy bien, ¿algún último comentario, hermanos? Si no, para irnos despidiendo. Muy bien, pues entonces yo creo que ha llegado el momento de despedirnos, queridos hermanos. Muy feliz sábado. Les quiero comentar que este estudio, esta grabación, esto se ha grabado, va a quedar grabado. Hoy no se transmitió en directo precisamente por temas de configuraciones que estamos terminando de hacer con esta computadora, pero sí se está grabando este estudio bíblico y lo vamos a subir a nuestra página. La página no permite la transmisión en directo, pero vamos a intentar poner ahí, en este caso, un estudio ya grabado. Vamos a esperar que sí lo acepte, y queridos hermanos, apoyen la labor misionera de esta página visitándole, y en cuanto vean el video, por favor, denle un like, hagan algún comentario como los que hicieron aquí y compártanlo con amistades. Muy bien, queridos hermanos, vamos a terminar con una oración. Hermano Sam Jr., ¿nos despide en oración, por favor? Con mucho gusto. Querido y amoroso Padre, Señor, te damos gracias por la, la información que hemos recibido en esta tarde. Gracias por usar el pastor en traer estos puntos claros, Señor, a nosotros, y ayúdanos a seguir, Señor, aplicando esos principios que de hecho son principios que tú mismo fundaste en tu palabra. Y de esta manera podamos siempre encontrar, Señor, y interpretar lo que tú quieres que se entienda. A través del Espíritu Santo, Señor, podemos seguir creciendo y conociendo y ampliando, Señor, nuestro conocimiento de tu palabra y acercándonos más a ti. Bendícenos, Señor, y gracias por este lindo sábado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermanos. El día de mañana en el servicio ya habíamos dado esta charla, pero la vamos a repetir. Estimo que es muy importante insistir. Vamos a hablar
del famoso texto donde Jesús nos dice, escudriñen las escrituras porque ahí encontraremos lo que se habla de él. Así que mañana, dándole continuidad a lo que hablamos hoy, en el servicio hablaremos sobre cómo escudriñar las escrituras. Buenas noches, feliz sábado, un abrazo para todos. Feliz sábado. Buenas noches para todos. Bendiciones, muy buenas Buenas noches. noches. El Nos Señor vemos les mañana, bendiga primero Dios. y Bendiciones. dígale bendiciones, muchas gracias. Y el mensaje es, Bendiciones. Feliz noche. dígale no a la eisegesis, sí a la exégesis y a la hermenéutica, dígale no a la eisegesis. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.